Les habla Eduardo Prats y vamos a empezar aquí un programa especial debido a una noticia muy importante que se ha producido. Y le cedemos entonces la palabra a don Antonio. Buenos días, don Antonio. Sí, buenos días, amigos, oyentes habituales de mis programas de radio y televisión. Dada mi decisión anterior, ya conocida por todos, de limitar a la mitad mis intervenciones hasta que me encuentre más fortalecido, ha sucedido algo imprevisto, es que no teniendo planificada mis intervenciones en estos medios, para ponerme en contacto o transmitir a la opinión asuntos importantes, pienso que es obligado que cuando se produzcan acontecimientos inesperados, imprevistos, pero que tengan mayor trascendencia de lo que es habitual, incluso en los conflictos internacionales, que cuando se produzcan esos hechos, improvise una declaración a la opinión pública, especialmente a mis seguidores. Son ya tantos los miles y miles de personas que en España y en América española siguen mis locuciones radiadas y televisadas, que me considero obligado a mantener un análisis crítico permanente cuando el asunto lo requiera, la importancia y la trascendencia lo requiera. Así ha sucedido en el día de ayer, a finales de mayo de 2017, que será recordado esa fecha en los futuros años como un momento de flexión, de inclinación en la política, en la concepción de la política internacional para los países de Europa, especialmente los integrados en la Unión Europea. En una conferencia, meeting, pero más conferencia que meeting, por el contenido reflexivo que dio a sus palabras, la señora Merkel en Múnich, en una carpa acogiendo a 2.500 alemanes bebedores de cerveza, ha pronunciado unas palabras que, no por ser ciertas, desde hace tiempo sabidas, no por ello dejan de ser una novedad en la esfera internacional. Lo que ha dicho la señora Merkel es que Europa ya no puede confiar en Estados Unidos ni en el Reino Unido para controlar su destino. Las palabras literales reproducidas en la revista Der Spiegel no son exactamente así, y hay una variación. He examinado muy atentamente los textos para alcanzar el significado exacto de lo que ha expresado, porque una cosa es decir, como dice en la portada del País, que debemos tomar en nuestras riendas el destino, y otra cosa decir que no debemos fiar nuestro destino ni a Estados Unidos ni al Reino Unido, nombrándolo específicamente. Esto es gravísimo. No por el significado intrínseco de ese hecho, de esa afirmación, que no es ninguna novedad, sino porque rompe esa afirmación la concepción que de Europa se tiene, y de la Unión Europea en particular, desde el final de la Guerra Mundial. Empezó
el camino de la unión con la creación de la Comunidad del Carbón y del Acero. Y la propaganda europea, incluso la de Estados Unidos, para animar el derrotismo y superar el ánimo pesimista de los pueblos europeos que perdieron la guerra mundial, especialmente Alemania e Italia. Los medios de comunicación presentaron la creación de la Comunidad del Carbón y del Acero como una maravillosa creación imaginativa de los dirigentes de Francia y Alemania. Y no fue verdad, fue una mentira de la propaganda. La Comunidad del Carbón y del Acero, germen de lo que luego fue el mercado común y la actual Comunidad Europea, esa Comunidad del Carbón y del Acero fue creación prácticamente exclusiva de un hombre dotado de un genio extraordinario, francés, Jean Monnet, procedente de la banca de inversión, y sobre todo el triunfo de la idea se debió a la labor de un inteligente secretario de Estado de Estados Unidos, Dean Acheson, que había previsto la manera de evitar las constantes guerras franco-prusianas, franco-alemanas, que habían condicionado la suerte de la humanidad en 2 guerras mundiales. Pero esto sirvió para edificar sobre las figuras legendarias, mitológicas, inventadas de Adenauer y de Gasperi y Schumann, que un alsaciano que nació bajo el dominio o la soberanía alemana y después de la guerra fue francesa. Figuraros qué sentido podía tener de la patria. Pues este antecedente sirvió para crear la idea de que la Unión Europea, después del mercado común, ha sido el fruto del entendimiento europeo, del esfuerzo europeo, especialmente de Francia y Alemania, junto con el Reino Unido, para edificar sobre las ruinas de la guerra mundial el brillante éxito de la Unión Europea y la creación del euro. Pues bien, toda esta visión histórica, esta manera de ver el mundo a través de Europa y del éxito europeo, se ha caído abajo en un solo discurso de la señora Merkel en Múnich, donde ha dicho que ya no podemos fiarnos, la palabra fiarnos, ni de Estados Unidos ni del Reino Unido, y que solo podemos contar con la colaboración franco-alemana para luchar, pelear, ha dicho la palabra, pelear por nuestro porvenir. Estas palabras convienen ser analizadas. En primer lugar, aquí la señora Merkel reconoce, después de tantos años, que hasta ahora la Unión Europea había sido mantenida. Sí, mantenida militarmente por la OTAN, defendida. ¿Ante quién? Sí, aunque no lo diga, es ante el peligro primero soviético y hoy ante la creación de un falso adversario que es Rusia, la Rusia de Putin. Ya no pueden ser las cosas igual que antes. En España, en Francia, en Italia, no puede verse la Unión Europea como hasta ahora se había visto, como una avanzadilla de Occidente conteniendo la mayor civilización industrial que ha conocido el mundo, junto con Estados Unidos y algunos otros países de Asia, como Nueva Zelanda. Lo que la señora Merkel ha puesto en juego es nada menos que el concepto de porvenir. ¿Cuál es el porvenir de la Unión Europea? No se sabe.
¿Acaso la señora Merkel se ha apoyado en algo firme para defender el porvenir de la Unión Europea? En nada. Ha destruido, en cambio, las esperanzas puestas en la continuidad de la Unión Europea, basada en los principios adquiridos después de las conquistas de la Comunidad del Carbón y del Acero, del Tratado de Roma y de la Comunidad Europea. El asunto es tan importante que confirma varias conclusiones a las que habíamos llegado, yo especialmente, por escrito, y es uno. A las conclusiones que llegamos es uno, que es cierto que la OTAN está obsoleta y que el motivo de ese ataque de Alemania, de la señora Merkel, a la política internacional de Trump, está su insulto. Porque si es verdad el insulto a los pueblos europeos que creían que el destino estaba en sus manos, que no dependía ni de Estados Unidos ni del Reino Unido. Pues bien, esta señora lo que ha dicho es que ha respirado. Lo que ha dicho es lo que ha respirado por su antigua pertenencia a la Alemania oriental comunista. Lo mismo que en ciertas especies animales, los hijos, las crías, les cuesta un trabajo enorme y les causa un verdadero trauma cuando llega el momento de la mayoría de edad que tienen que separarse de sus padres de la manada. Así aparece hoy la señora Merkel, despechada porque Trump le expulsa de la manada. Ella no se va, es que Trump la ha expulsado. Y Theresa May también. ¿En qué sentido? Pues que Trump ha pronunciado unas palabras irresponsables, como casi siempre las que pronuncia, pero que en el fondo obedecen a unas razones objetivas. Una razón objetiva es que la balanza comercial de Alemania con Estados Unidos produce un superávit extraordinario a favor de Alemania, motivado sobre todo por las importaciones de coches alemanes de fabricación alemana en Estados Unidos. Eso no justifica que Trump, que ya todos conocemos su carácter, diga, por esa razón, diga literalmente que los alemanes son malos, muy malos. Pero menos aún justifica que la señora Merkel confiese a estas alturas que las riendas del porvenir de Alemania no estaban en manos alemanes. Ella confiesa hoy la verdad que todos sabemos, que la Unión Europea por sí sola no hubiera podido sostener el nivel de vida que ha mantenido a los habitantes de Europa, de la Unión Europea. Ha sido indispensable para ello, uno, que la OTAN esté financiada casi exclusivamente por Estados Unidos. Y a eso Trump ha dicho basta, que cada uno ponga aquello a lo que se obligó. Esto resulta intolerable para Merkel, puesto que si se obligaron los países de Europa a costear el 2% del gasto de mantenimiento de la OTAN, si no lo cumplen, Trump no tiene derecho, en opinión de Merkel, a exigirle su cumplimiento. Y si lo hace, ya no podemos confiar nuestras manos, confiar las riendas del destino a nuestras manos. ¿A qué se debe esta expresión grotesca, exagerada? Pues muy sencillo, porque perteneciendo ella en su juventud a la Alemania oriental y habiéndose unificado las dos Alemanias en la actual y siendo ella la canciller, ha soñado con ser la primera potencia de Europa, la que rija, como saben todos los
funcionarios y políticos destinados en Bruselas saben que el señorío político de la Unión Europea está en las riendas de la señora Merkel. Y ahora la señora Merkel, acostumbrada a ser mimada por Estados Unidos, que le ha tolerado todo, desde no tener presupuesto militar hasta dispensarla de gastos de otra índole referentes al mantenimiento del dominio de Estados Unidos en el mundo, pues ahora se revela la señora Merkel y anuncia el fin de una época. ¿Y qué anuncia en su lugar? Nada. No hay más que Alemania, porque la unión franco-alemana es muy débil. Francia no tiene potencia suficiente para que, junto con Alemania, sostener la continuidad de la Unión Europea tal como está concebida. Ni el euro, ni el Banco Central Europeo de Frankfurt. Claro que las críticas de Merkel tienen cierto fundamento, pero una cosa son las razones técnicas que explican el superávit de la balanza comercial a favor de Alemania con relación a Estados Unidos, en la que no es ajeno, desde luego, ni la política del Banco Central Europeo, ni el precio del petróleo. Pero eso no es lo fundamental. Lo fundamental es que Estados Unidos a través de su presidente, se ha cansado de repetir las rutinas y los eslóganes que se han venido dando como axioma o como dogma durante 30 o 40 años. Eso ha terminado. ¿Qué importancia tiene? ¿Por qué lanzo esta alocución? Porque todos aquellos que siguen mis intervenciones saben que digo siempre la verdad. Saben que en el terreno internacional es muy raro que yo haya cometido algún error. Saben que yo mismo financié el no a la OTAN en España en los años 80, a principios de los años 80, porque sabía que estaba obsoleta. Pensaba lo mismo que Trump ahora y siempre he defendido la verdad. La verdad producida por los hechos. Y estoy en contra de las propagandas ideológicas. Por esa razón hoy he decidido romper la promesa que había hecho de abstenerme, salvo los viernes, sábado y domingo, y lanzar este mensaje a nuestros asociados, a nuestros oyentes, a nuestros amigos de Venezuela, porque junto con los españoles son en este momento los que viven en momentos más difíciles, que la ruptura de la confianza en el pasado, puesta en la inercia del pasado, puesta por los dirigentes europeos, especialmente por la señora Merkel, ha terminado, ha roto. Ya no hay inercias. Ya no es lo bien pensado, ni tampoco lo políticamente correcto, lo que justifica que se continúen diciendo banalidades, superficialidades o tonterías. Hoy la política vuelve a tomar el sentido de lo que nunca tenía que haber abandonado: lucha por el poder. Y Donald Trump ha introducido la novedad en las relaciones internacionales, que Trump está luchando por el poder de Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, el poder de su política y el triunfo de su política, para lo cual considera que ha sido necesario atacar el Tratado de París sobre el calentamiento global, atacar también la política de refugiados seguida en la Unión Europea y tomar distancia respecto a todo lo que anteriormente, tanto en París como en los acuerdos específicos, han sido adoptadas en los últimos años. Esto, para terminar mi mensaje, no quiero dar ninguna voz de alarma, solamente quiero decir que confirma lo que ha pasado, confirma toda nuestra visión que condujo a la creación de nuestro movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional. Lo justifica
porque la creación de lo que hay en España es también un producto de la Guerra Fría, como fue la OTAN. Pero el producto de la Guerra Fría fue la partitocracia italiana que se reprodujo en España. Eso ha terminado. El destino no está en las riendas de las manos españolas, el destino de España, como tampoco lo está ya en las manos de la señora Merkel, que a su vez lo había confiado en las manos del mundo político anglosajón. Esto ha terminado y anuncio una nueva etapa donde ahora serán mucho más creíbles que en el pasado nuestros análisis, mi visión del futuro, mi visión del presente en el mundo y en Europa, mi visión de la política correcta, en el sentido no que sea la convencional, sino la política recta que deben de seguir los países de habla española, América entera española y España, para elevar su nivel de entendimiento del mundo, elevar su realismo de conocer cuál es su posición en el mundo, ser coherentes con ese destino y luchar cada uno ayudándose unos a otros, pero cada uno luchar por la conquista de la libertad política colectiva, que es una creación española, de la cultura española, y que es válida para el mundo entero. Hoy es un mensaje de confianza en nosotros mismos. Si no podemos fiarnos ni de Estados Unidos ni del Reino Unido, como nos aconseja la señora Merkel, mucho menos vamos a confiar en la señora Merkel, que está jugando por despecho, porque ella no liberó, como Estados Unidos, a la Europa dominada por el fascismo. Lo hizo la Unión Soviética, pero no Alemania Oriental. Señora Merkel no puede tener el orgullo necesario para no aceptar ni depender de ayudas ajenas, porque ella no luchó para obtener la libertad de los europeos ni frente al comunismo ni frente al fascismo. Este mensaje es el que transmito hoy a todos nuestros seguidores. Confianza en nosotros mismos, confianza en nuestros análisis, confianza en nuestra voluntad y en nuestra imaginación para crear en los países de habla española movimientos paralelos, parecidos o semejantes al que hemos creado aquí en España y también está ya en marcha en Venezuela, del movimiento ciudadano hacia la República Constitucional. Gracias, amigos, y este es mi primer mensaje extraordinario que dirijo a todos los seguidores de nuestros programas. Pues hasta aquí este programa. Muchas gracias, don Antonio, y muchas gracias a todos los oyentes.